Buenas tardes, damos la bienvenida a todas las personas que nos siguen por nuestro canal de YouTube y pues por los canales de nuestras redes sociales de Centro Sefarat Israel. Esta tarde contamos con la colaboración y con el conocimiento de la licenciada Haya Feldman, nacida en Buenos Aires, Argentina, diplomada en Educación y licenciada en Educación también por la Universidad de Bar-Ilan, en Israel. Durante 40 años, Haya ha enseñado en escuelas judías y ha desarrollado programas educativos y planes de estudios tanto en Buenos Aires como en Israel, como en Estados Unidos. Su experiencia incluye trabajar en departamentos educativos tanto de organizaciones como la Organización Sionista Mundial o el Museo de la Diáspora de Tel Aviv. Y en 2004, Haya se integró en el equipo de Yad Vashem, Centro Mundial para la Conmemoración de la Shoah de Jerusalén, en Israel, siendo parte del equipo educativo en hebreo y en español. Hasta 2021 fue la coordinadora educativa del equipo de habla hispana y portuguesa de la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto en Yad Vashem. Y aquí quiero decir que Haya ha sido profesora de mucho de nuestro profesorado, con el que trabajamos, enviamos cada año a Yad Vashem, a esta escuela internacional, cada verano, así que ya es una amiga del Centro Sefarat Israel y ha educado a cientos de profesores nuestros de nuestra red nacional de profesorado para la enseñanza del Holocausto. Bienvenida, Haya, y es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Pues sin más, vamos a darle la palabra para hablar de lo que nos ocupa el día de hoy, que es recuperando la luz de las sinagogas destruidas en recuerdo del pogromo de noviembre, llamado por los nazis, por el régimen nazi, Kristallnacht o la noche de los cristales rotos, que ocurrió en la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938. Las luces se apagaron en las sinagogas de Alemania y Austria. Sin más, Haya, te cedo la palabra y después para intercambiar, para reflexionar juntas y hacerte una serie de preguntas. Muchas gracias, Haya. Bueno, muchas gracias. Es para mí realmente un honor y un agradecimiento a Centro Sefarat Israel, a Rosa, a Israel, estar hoy con ustedes aquí y especialmente en este encuentro creo que tan especial, tan interesante que vamos a hacer en el día donde conmemoramos, como decía Rosa, el pogromo de noviembre, de la 9-10 de noviembre de 1938, la Kristallnacht, la noche de los cristales, en el cual realmente se han destruido, exterminado, destrozado, quemado alrededor de 1.500 sinagogas en Alemania, Austria, y en ese momento se han apagado las luces de todas esas sinagogas, que implicaban comunidades, que implicaban centros sociales de judíos, de la población judía. Y es así que hace ya varios años, y creo que muchos de ustedes lo conocen, hay un proyecto que ha comenzado por iniciativa del rabino Wasserman en Israel, junto con la señora Dalia Yohanov del Kibbutz Tirat Zvi, donde en esta noche, en este día del 9-10 de noviembre, en todas las sinagogas de Israel, y durante los años se han acoplado muchísimos países del mundo con las sinagogas también, encienden la luz de las sinagogas para, en una forma simbólica, decir: recordamos, no olvidamos y estamos dando el honor y el homenaje a todas esas sinagogas, esas comunidades donde las luces fueron apagadas. Pero creo que para nosotros hoy en este encuentro y todos aquellos que somos educadores también de Shoah, la luz de la sinagoga no es solamente la lamparita eléctrica de la compañía eléctrica de electricidad que se enciende, sino que también puede ser un personaje o una historia personal o un objeto que haya sobrevivido durante todos estos años y que nos acompaña a nosotros para poder seguir hasta el día de hoy encendiendo esas chispitas, esas luces. Es una forma de como decirles a los supervivientes y a aquellas víctimas del Holocausto: estamos aquí para seguir transmitiendo vuestra voz, estamos aquí para poder seguir también transmitiendo de generación en generación este periodo de la historia. En realidad, en el encuentro de hoy elegimos 3 de las 1.500 sinagogas para visitarlas, que después de 85 años que han pasado y que se han apagado sus luces, trataremos hoy de encenderlas, de buscar cuál es la luz de cada una de esas sinagogas.
Y más allá del tema de destrucción, me gustaría que cada uno de ustedes piense, reflexione también cuál es la importancia de la memoria. ¿Qué implicaron estas sinagogas? O sea, que en cada una de estas sinagogas trae una comunidad, una historia, una parte del grupo que tiene alguna característica singular, muy singular, que nos gustaría reconocer y conocer más y profundizar cuando estemos relatando sus historias. Pero quizás antes de todo seguir, tenemos que también saber qué es una sinagoga. Para muchos de los que estamos en el pueblo judío sabemos que la sinagoga en el pueblo judío, en la tradición judía, siempre implica un centro muy importante. No solamente es el lugar donde el judío viene y reza o se acerca a Dios para rezar y para acercarse a Dios, sino que también durante siglos ha sido un lugar donde implica el centro comunitario, tanto para el punto de vista cultural, social, religioso, ya desde el primer templo que se ha destruido en el 586 antes de la era cristiana y el segundo gran templo desde el año 70 de la era cristiana, siempre ha implicado que la sinagoga es un lugar donde se viene a buscar no solamente la plegaria el sermón del rabino, sino también a saber qué ocurre con la comunidad. No se olviden que había, durante siglos, no existía comunicaciones ni telefónicas, ni mails, ni WhatsApp, sino que era una forma de saber qué ocurría en la comunidad. Se llegaba y se podía saber quién está enfermo, a quién se necesita ayuda, o quién, al contrario, quién va a tener una boda esa semana y venir ese día también para alegrar al novio y la novia, o también que no sepamos quién falleció para poder ir al velatorio, al entierro, a dar el pésame. En definitiva, recibe y resume y encierra en sí la sinagoga toda la vida cultural, social, religiosa del judío y de la comunidad. Durante siglos realmente la sinagoga para reconstruirse tiene que cumplir por lo menos uno de los dos requisitos. Uno de ellos es que se construya en un lugar alto de la ciudad y también que las puertas o que el lugar donde se reza se dé hacia Eretz Israel, hacia la tierra de Israel, si está en Israel hacia Jerusalén y si está en Jerusalén hacia el lugar donde estaba el gran templo. Y por eso también desde el momento que se destruye más que nada el segundo templo en el año 70 de la era cristiana, la sinagoga va a recibir un lugar todavía más importante para poder también traer aquí lo que haya dicho también el profeta Ezequiel, que dijo que la sinagoga en algún momento se transforma en un mikdash me'at, un pequeño templo, un pequeño santuario que recibe todavía aún así más la parte sagrada que tenía el gran templo. Una de las cosas que es importante también para nosotros en este encuentro es saber cuál es el destino o qué se hace con las sinagogas que fueron destruidas. Para eso quisiera compartir con ustedes un slides, una pantalla. Aquí estamos, y donde ya en Rabbi Yehuda, un gran sabio de la Mishnah, del Talmud, de la Academia Talmúdica, de lo que tenemos de la ley oral, ya escribió en su momento en el tratado de Megilá, en el Talmud de Babilonia, en la página 20, hoja 1, él escribe: una sinagoga que cayó en ruinas, que está totalmente destrozada, no se puede utilizar para ningún otro propósito. No se da ahí un discurso fúnebre en honor a alguien que haya fallecido. Tampoco se puede estirar o arreglar cuerdas para lo que se necesita más espacio, o es decir, que se pueda utilizar el espacio de esta sinagoga. Tampoco se pueden colocar trampas para atrapar animales, ratones o lo que sea. Tampoco se puede extender frutos sobre el techo para secarlos, ni tampoco puede utilizarse como un atajo. En definitiva, lo que viene y nos dice ya en el Talmud de Babilonia, tantos siglos antes, viene el rabino Yehudá y dice: una sinagoga en ruinas no puede ser utilizada para ningún otro propósito, ya que está escrito también ya en el libro Levítico, en el capítulo 26, versículo 31, y traeré desolación a tus santuarios. Es decir, aún una vez que está todavía desolado, todavía sigue siendo sagrado ese lugar. Y no solamente eso, sino que presten atención, que también agrega una frase y dice: y si la hierba brotó, no se debe arrancar debido a la angustia. Esto es una frase que realmente nos
despierta un gran interrogatorio. ¿Qué quiere decir que si la hierba brota? ¿Qué quiere decir que si los yuyos, el césped crece y crece, así lo vamos a dejar como una selva? No se puede arrancar. ¿Y qué tiene que ver o qué implica que las hierbas crezcan con la angustia? Para ello traemos también la interpretación de Rashi, el gran rabino del siglo XI, nacido en 1040 y falleció en 1105, Rabbi Shlomo Itzhaki, que es uno de los grandes intérpretes de la Biblia y del Talmud, de la ley oral, hasta el día de hoy, tanto en la rama ashkenazita como en la rama sefaradí del judaísmo, se estudian tanto la Biblia como el Talmud, utilizando y ayudándose de la interpretación de las explicaciones de Rashi. Y él dice sobre esta frase, fíjense, si la hierba brotó, no se debe arrancar debido a la angustia. ¿Qué implica la angustia para Rashi? Él dice que las hierbas se dejan crecer porque en el momento que se las vea va a ocurrir dos procesos en el interior de la persona. Primero, una vez que las vemos, ahí va a despertarse la memoria. Vamos a recordar que aquí había una sinagoga, que acá había una comunidad, que estaban acostumbrados a reunirse allí. Y paralelamente a la memoria se va a despertar un sentimiento de oración, de plegaria, de misericordia, de pedir que volvamos al origen, al estado de origen, a lo que era antes. Es decir, fíjense, presten atención, que tanto la Mishnah, la Gemara, el Talmud, por un lado nos dicen, una sinagoga no puede ser utilizada cuando está destrozada para ningún otro propósito, pero no solamente eso, sino que van a traer aquí la forma de que recordar, memoria, y paralelamente pedir, rogar para que volvamos a lo que era antes. Y si estamos hablando realmente del proyecto que estamos hablando de encender las luces en las sinagogas, y por supuesto sabemos que todo esto abarca a todo el mundo, no nos quedemos solamente con la luz, como les dije al principio, que nos da la compañía eléctrica. Tratemos hoy de reflexionar, de pensar, de buscar un pensamiento educativo, un pensamiento espiritual, de preguntarnos sobre la memoria, sobre la continuidad, sobre el retorno a la vida. ¿Es posible? ¿Es posible seguir recordando? Y si sí, ¿hasta cuándo? ¿Es posible encender luces que fueron tan cruelmente apagadas? ¿Es posible resucitar lo que se ha destruido? Son preguntas que por supuesto se las tiro aquí, así en esta plataforma, y les pido que cada uno de ustedes reflexione. ¿Se puede recuperar las 5.000 comunidades que existían en Europa, que eran realmente la parte tan floreciente de las comunidades judías, y pueden volver a recobrar vida, como dice Rashi, volver al estado original? ¿Es posible seguir recordando o encender las luces de lo que estamos viviendo, de lo que estamos haciendo, de lo que vemos, de lo que fue, de lo que existió? Y yo estoy segura que, por supuesto, todos aquellos que estamos hoy aquí en este encuentro, sabemos que la respuesta nuestra, la personal, es que sí, es positiva. Vamos a seguir recordando, vamos a seguir transmitiendo. Pero entonces nos vamos a tener que preguntar más allá de eso. ¿Qué vamos a recordar? En definitiva, lo que quiero hacer hoy en este encuentro es un diálogo entre la pregunta de memoria, por un lado, y por el otro lado, la pregunta de que si podemos volver a encender esas luces o si podemos volver al estado original. Y como dijimos al principio, las luces son aquellas que en realidad no van a poder ser la historia personal, el objeto, o también, por supuesto, puede ser alguna de las personalidades que existían en estas comunidades. Y es así que hoy, como siempre, como ustedes saben, cuando nosotros hablamos de Shoah, y ustedes saben muy bien que yo no soy historiadora, soy educadora, pero de todas maneras todos aquellos que tratamos la memoria de la Shoah o la transmisión de la Shoah, sabemos que para hablar de un tema tenemos que buscar también el contexto histórico. Y si hablamos de las sinagogas y si hablamos del Kristallnacht, en realidad hoy vamos a hablar del contexto histórico que comienza en 1933, cuando Hitler sube al poder junto con el Partido Nacional Socialista.
Sabemos muy bien también que si bien la política ya en ese momento era una política antisemita, racista, bien extrema y consolidada, aún así tenemos que recordar que tanto el profesor Israel Gutman, Zichrono Libraja, que en paz descanse, como otros historiadores, nos dijeron que en las primeras etapas del gobierno nazi no había un plan, un formulado de acción práctica ya para exterminar al pueblo judío. En el principio, en los primeros años, en realidad el objetivo era limpiar Alemania de judíos. Y recordemos también que en esa época, en las vísperas de 1933, la población judía contaba con aproximadamente 525.000 judíos, que implicaban menos de un 1% de la población general. En realidad eran también muy patriotas, eran realmente querían tanto a la patria a tal punto que sabemos que en la Primera Guerra Mundial cayeron aproximadamente 12.000 judíos luchando por la patria. Pero no, más aún de este tema, de este punto, viene Hitler con la ideología del Partido Nacional Socialista y empiezan el proceso que estamos hablando también en estos primeros años para tratar de erradicar, de expulsar, de limpiar, como dijimos, Alemania de judíos. Y el proceso ya lo conocemos todos, comenzando con actividades sociales, pero que los judíos no captaban que era algo en contra. Además, eran tan patriotas que decían, bueno, tenemos que hacer, esto es un problema, entonces vamos a dar también nuestra parte pues, en este momento de la etapa tan difícil en Europa y en Alemania en sí. Luego sigue el boicot económico del 1 de abril del 33, que formalmente no duró más que un día, pero que sabemos que también siguió luego mucho más también. La quema de libros, encabezada por Joseph Goebbels, el ministro de Propaganda, y también por el Sindicato de Estudiantes Universitarios, que no se conocía un tema así en toda Europa hasta ese momento, que universitarios iban a quemar libros. Luego las normas sociales, que también conocemos, que no se puede encontrar un café a un judío, que no pueden ir a una piscina, que no pueden ir al teatro, y cuando ven en Alemania el Partido Nacional Socialista, que esto no ayuda, van escalando hasta que llegan de normas sociales a leyes racistas en el 1935, conocidas con las leyes de Nuremberg, y vamos escalando así, hasta que llegamos al año crucial, que es el año 1938, en el cual ocurren una serie de acontecimientos. El primer acontecimiento que conocemos en marzo de 1938, el Anschluss, anexando Austria también como territorio, como espacio vital de la ideología nazi. Luego también la conferencia de Evian en julio de 1938, donde participan delegados de más de 34 países del mundo para ver qué se hace para ayudar a los judíos de esa época, de ese momento de Europa, donde estaban sufriendo tanto la ideología antisemita, pero no en vano. Vemos ya también en la pantalla lo que el profesor Jaime Weizmann, que era en ese momento el presidente de la Organización Sionista Mundial y luego fue el primer presidente del Estado de Israel, dice: en esta parte del mundo, Europa central y oriental, hay alrededor de 6 millones de judíos para quienes el mundo se divide en dos: lugares en los que no se puede vivir y lugares a los que no pueden ingresar. Y si bien es cierto que el profesor Weizmann ya dijo en ese momento esto, de todas maneras sabemos que empezaron a emigrar judíos de Alemania, pero no en masas, porque también la conferencia de Evian dio respuestas. Había países que estaban dispuestos a aceptar miles de judíos, pero no grandes masas, fuera de la República Dominicana, que estuvo dispuesta a casi 100.000 judíos, pero que no se llevó a cabo de luego por cuestiones burocráticas. Y es así que al no irse los judíos, terminan llegando en el momento decidiendo en octubre de 1938, comenzando con la deportación de los primeros 17.000 judíos que eran oriundos de Polonia, pero que vivían en Alemania. Los deportan a Sedonjin en una forma muy brutal. Conocemos también luego que por una de estas familias, la familia Grinspon, le escribe a su hijo Herschel Grinspon, que está estudiando en la Universidad de París, lo que les está ocurriendo, y él en ese momento
entra con un acto impulsivo de un joven a la embajada de Alemania en París para tirotear a uno de los diplomáticos, quien 2 días después fallece, y es esto que trae como consecuencia salir al pogromo de lo que conocemos hoy con la Kristallnacht, que ya va a ser los negocios que están destruidos, sinagogas que son encendidas y quemadas y destruidas. Y es ahora el momento quizás que quisiera compartir con ustedes un pequeño video que el doctor David Silverklang, el investigador de Yad Vashem, nos va a explicar en pocos minutitos qué ocurrió y qué trajo la Noche de los Cristales. The Nazis began their pursuit of the Jews and looking for a solution to their problem with the Jews, what they called the Jewish question, from the moment they came to power in 1933. They looked for ways to separate the Jews from German society, in the economy, in politics, in civil society, in culture, and in everything. They boycotted the Jews, passed laws against the Jews, disenfranchised the Jews, kicked the Jews out of citizenship, and tried to force the Jews to emigrate from the Third Reich as a way of relieving Germany of this threat that the Nazis imagined. The climax of all that, of the Nazi treatment of the Jews, came in November 1938 with the violent, nationally organized Kristallnacht pogrom, in which thousands of Jewish stores were destroyed, homes were destroyed, more than 1,500 synagogues were burned to the ground, more than 100 Jews were murdered, 30,000 Jewish men were arrested and taken to concentration camps and to prisons. And this pressure on the Jews to leave, to be separated from society, continued and pushed the Jews indeed. Many were leaving as time went on, looking for places to go. In the course of the pre-war years, 1933 to September 1939, approximately half of the German Jews actually left Germany, some 250,000. Unfortunately for many of them, they ended up going to neighboring countries and being caught. Those who managed to get further away, of course, ended up saving their lives, although they didn't exactly know that that was the issue when they left. A nuestra presentación, y realmente, como nos dijo también de Dr. David Silverklang, después de la Kristallnacht, después del pogromo de noviembre, en realidad la inmigración judía se aceleró desde Alemania, empezaron a inmigrar también de Austria, de la República Checa, que habían sido anexadas con los Sudetes en octubre del 38, pero sabemos muy bien que a pesar de las severas restricciones impuestas por los países del mundo a la recepción de judíos, planteó un obstáculo para que sea mucho más extensa. Y más tarde también de otros países del dominio nazi. Y así es que la comunidad judía que permanece en Alemania, como dijimos, aproximadamente 250.000 judíos todavía llegan, un 50% de la población que había antes del 33 todavía se quedan en Alemania, se encontraban en un estado de deterioro creciente, sin muchos edificios públicos, sin sinagogas, no se olviden, el centro comunitario, social, religioso, destruido totalmente. Una situación económica muy difícil. No tenían un liderazgo y con un terror y un temor constante de ver que la política creciente ya estaba realmente planeando más y más el endurecimiento del terror, una política nazista, una política antisemita, racista también. Y por lo tanto, esta es la situación que vimos en el contexto histórico que trae antes de la Kristallnacht y en el momento después del pogromo. Y ahora sí espero que todos ustedes estén junto conmigo y tratemos de despegar cada uno de nosotros del lugar donde estamos hacia el vuelo que vamos a hacer a las distintas sinagogas que estamos ahora por entrar. Yo parto de Israel, desde aquí, ustedes desde España, de otras partes del mundo, y nosotros la primera sinagoga que vamos a visitar va a ser la sinagoga de Beuthen. Beuthen, en la Alta Silesia, era en 1938 parte de Alemania. Hoy está en el sur de Polonia.
La población judía, la población general antes del Holocausto era aproximadamente 100.000 personas. Beuthen era una ciudad fronteriza entre Alemania y Polonia. Después de la Primera Guerra Mundial, se corre un poco la frontera hacia el este. Nosotros sabemos que muchas veces, según los acuerdos después de las guerras, esto es lo que pasaba con muchos lugares. Y así es para que la ciudad de Katowice quede forme parte de Polonia, mientras que Beuthen sea parte de Alemania. Los documentos que nos traen testimonios de vida judía aparecen más o menos a partir del siglo XV, pero recordemos que muchas veces siempre había vida judía antes, no tenemos quizás documentación formal. Había una vida comunitaria en la ciudad, había una escuela judía, un Beit Midrash, lo que se llama una academia talmúdica, también instituciones caritativas, instituciones comunitarias. Antes del Holocausto, dentro de las 100.000 personas que vivían en Beuthen, más o menos aproximadamente 4.000 eran judíos. La gran sinagoga que vemos aquí, la gran sinagoga de Beuthen, fue construida en 1869. Al igual que muchas sinagogas en esa época fueron construidas en Alemania especialmente como edificios muy impresionantes, inspirados en la arquitectura neoárabe, neomora, de acuerdo al espíritu de la época y del estilo. En la ciudad había un complejo de 3 sinagogas. Lo vemos, la gran sinagoga, la vemos frente a la vista. Era en una plaza donde estaba una, como la vemos ahora, la gran sinagoga moderna, una pequeña sinagoga ortodoxa de un costado y al otro costado un Beit Midrash, una academia talmúdica más que nada para Hasidim, aquellos que habían venido de Polonia, más que nada eran esos que nosotros conocemos con el nombre de Ostjuden, que habían llegado después de la Primera Guerra Mundial. Muchas veces en el invierno, para ahorrar gastos de calefacción, la comunidad de la gran sinagoga de los modernos iban a rezar junto con la pequeña sinagoga y se intercalaban rabinos y cantantes litúrgicos para poder ahorrar los gastos. El edificio contaba también con un mikve, una gran mikve, que es el baño ritual, con oficinas. Las 3 comunidades tenían una dirección administrativa en común, también que lo hacían, y también al lado de la sinagoga podemos ver que había un edificio que pertenecía a la comunidad. Y en el segundo piso de este edificio había un salón de fiestas que se lo utilizaba muchas veces para bodas o para otras actividades de la comunidad. El edificio también estaba habitado por familias de la comunidad. Entre ellos estaba la familia Psijohar, la familia del cantor de la sinagoga, de la gran sinagoga. Durante el Holocausto, durante la Shoah, alrededor de 1.300 judíos permanecieron en la ciudad. Algunos fueron enviados y asesinados en Auschwitz en 1942. Y si hablamos, antes realmente estuvimos conversando y hablamos y nombramos al cantor litúrgico, el cantor litúrgico Abraham Psijohar nació en Polonia a fines del siglo XIX, en una familia ortodoxa, recibió mucha educación talmúdica en una academia talmúdica, una yeshiva. Desde pequeño tenía una voz muy bonita. Su padre también fue cantor litúrgico y por eso desde muy pequeño ya también participaba en los coros y pasó a ser el gran cantor litúrgico de la gran sinagoga de Beuthen. Estaba casado con Reisl, tenía 5 hijos. Reisl en 1935 fallece de enfermedad y es así que de a poco en estos años 3 de los hijos 3 mayores se van emigrando a Israel, cada uno en otro momento con diferentes planes y llegan a Israel. Abraham Psijohar se casa nuevamente con Bianca, que tiene una hija, Inga, y cuando comienzan ya la situación tan difícil en Alemania, emigra en 1937, así es como logran salvarse también, llegando a Inglaterra junto con sus 2 pequeños hijos y con Bianca y su hija Inga. El hijo pequeño, el menor, David, si lo ven aquí también en la foto, no sé si ustedes recuerdan a nuestra directora pedagógica Shulamit Imber. David, que lo ven aquí, es el papá, el padre de Shulamit. Abraham Psijohar, estando en Inglaterra, cambia su nombre por Zucker, su apellido, Abraham Zucker.
Cuando hablamos de la Noche de los Cristales, en la Noche de los Cristales, en el pogromo que estamos tratando de noviembre, la sinagoga estaba en llamas, los judíos de la ciudad se vieron obligados a permanecer en pie y mirar sin permitirles hacer nada para poder salvar el edificio de la sinagoga. Y cuando yo buscaba cuál es la luz de esta sinagoga, quiero realmente comentarles y compartir con ustedes algo muy personal. Mi padre, que en paz descanse, Shlomo Salomón Gluz, nació en 1928 en Buenos Aires, Argentina. En una familia ortodoxa, junto con su hermano David, crecieron y mi padre también tenía una voz muy preciosa, muy linda, así que de pequeño lo mandaron mis abuelos a las sinagogas a formar parte del coro litúrgico que tenía también ahí. Por supuesto, en las sinagogas. Así fue creciendo y cuando creció y fue joven ya, se convirtió él mismo en cantor litúrgico. Cantó en las festividades y en las sinagogas de Buenos Aires, luego también muchos años en Cali, en Colombia. En los años 80 hizo aliyá, se vino aquí a Israel, falleció aquí en Israel hace 10 años. ¿Por qué les cuento todo esto? Yo desde pequeña crecí en una casa de música, tanto óperas y liturgia y oraciones y plegarias, y mi padre, que siempre hacía bodas judías, en la boda judía hay 7 bendiciones que se dice bajo la jupá al novio y la novia. La séptima es la más impresionante y la más, para mí, más hermosa de las bendiciones a los novios. Mi padre creo cantaba una melodía muy especial que siempre yo la aprendí, mi hermana, nosotros la aprendimos cuando también en Cali, también en Buenos Aires, cuando hizo aliyá aquí en Israel, llegó aquí, la cantaba también en las bodas que aquí hacía, pero mis amigos y toda la gente de Israel no la conocían, pero les encantó tanto que la empezaron también a aprender y hasta el día de hoy me piden y me dicen cómo era la melodía de Shlomo, aunque realmente no era oriunda de él. Y así es que buscando y hablando y explorando y estudiando e investigando para esta conferencia, para este encuentro, de golpe encontré y vi que justamente Abraham Shihoher, Abraham Zucker, él cantaba, o mi padre cantaba en definitiva, la misma melodía que él. Y quisiera compartir con ustedes que escuchen en un poquito lo que es la melodía que es tan preciosa para mí. Creo que es eso lo que implica quizás una luz en la sinagoga. La melodía esta, que es una de las bendiciones más hermosas al novio y la novia, que implica que desde Jerusalén siempre se escuchará la voz de la alegría y de los buenos augurios hacia la novia, y las voces del novio y de la novia que sigan siempre hasta la eternidad. Creo que esto es algo realmente que sí, muy importante para nosotros en este encuentro cuando nos preguntamos cuáles son las luces que podemos seguir encendiendo después de 85 años o más, porque creo que si esta melodía, que todavía que ya se cantaba en el fin del siglo XIX, principios del siglo XX, en Alemania, que pasó con Abraham Zucker a Inglaterra, que llegó a Argentina, Colombia, seguramente también en España y por supuesto aquí en Israel y hoy en día también la estamos ahora recordando, creo que esta es la luz de esta sinagoga que la podemos seguir recordando, memorizando y transmitiendo. Por lo tanto, la luz de la sinagoga de Boiten, a pesar que la sinagoga se destruyó, no podemos decir que se apagó totalmente, sino que aún sigue encendida. Y si queremos ver qué hay hoy en Boiten, en ese lugar donde está la sinagoga, como pueden ver, no hay nada. La plaza, hay un vacío,
Aquí de costado podrían ver una lápida que recuerda que había una sinagoga. En definitiva, lo que nos quiere decir aquí la construcción de memoria, un vacío. De lo que existía, de la riqueza de esas 3 sinagogas y de la gran sinagoga y de todo lo que había, aquí en Boiten no hay nada. Una de las formas de construir memoria. Ahora nosotros seguiremos a nuestro segundo punto y en la próxima que visitaremos es la sinagoga de Dresde. Dresde, la capital de Sajonia, el sureste de Alemania. La comunidad judía de Dresde existió desde el siglo XIII hasta la actualidad. A lo largo realmente de las generaciones, la comunidad pasó por graves trastornos, incluyendo también masacres, expulsiones de la ciudad. Al fines del siglo XVIII vivían en Dresde aproximadamente, según algunos testimonios, 1000 judíos, otros dicen 300, pero no tenían sinagoga, solamente tenían 7 casas de oración ubicadas en casas particulares. Eran muy severas todavía las restricciones sobre las ocupaciones que le permitían a los judíos y por lo tanto no había sinagoga. Pero, mucho más tarde, ya la sinagoga de Dresde, que ven ahora frente a ustedes en la pantalla, fue diseñada por el arquitecto Gottfried Semper, quien también diseñó el Teatro de la Ópera de la ciudad. Y la sinagoga, a tal punto de que recibió el nombre de Semper Synagogue o Sinagoga de Semper, porque justamente este arquitecto fue el encargado también de la parte exterior y de la parte interior de la sinagoga. La sinagoga fue inaugurada el 8 de mayo de 1838 en presencia de grandes miembros de la comunidad y, por supuesto, del rabino de la comunidad, Zaharías Frenkel, quien se desempeñó como rabino de Dresde entre 1836 y 1854. Durante estos años también se inauguró una escuela judía. Pasando el tiempo, cuando llegamos más o menos en el 1925, tenemos constancia que vivían alrededor de 6.000 judíos en la ciudad. La comunidad creció, se fortaleció, de mucho también gracias a la inmigración que había de judíos de Polonia. Se le agregaron también instituciones comunitarias, además de la escuela que ya existía, una biblioteca e instituciones de caridad. Como vemos, la fachada exterior fue construida en estilo románico y el interior de la sinagoga, ya vemos, a pesar de que también la hizo Semper, ya vemos que aquí ya está la influencia del periodo del estilo neomori. Las decoraciones muy influenciadas por el árabe oriental, mucho en la inspiración de lo que era el Alhambra de Granada. A tal punto también esta sinagoga llegó a tan importancia que muchos otros lugares se inspiraron para construirse sinagogas de este estilo. Sabemos que se construyeron muy parecidas a estas también en la ciudad de Leipzig, de Nuremberg, de Stuttgart, inclusive en Lodz. Hablamos del rabino que estaba aquí, el rabino Zaharías Frenkel, nació en 1801, falleció en 1875 y es una de las personalidades que podemos destacar como luces que estaban encendidas en esta sinagoga y en esta comunidad. Él nació en Praga, en el seno de una familia muy conocida también de estudiosos del Talmud. Era considerado no solo rabino, sino también el pensador es considerado hasta el día de hoy como el pensador del judaísmo conservador, ya que él se desempeñó, como dijimos antes, como rabino principal en Dresde entre 1836 y 1854, la época que se inaugura esta gran sinagoga, y él sostenía que que era muy importante tener también libertad de investigación de historia, que es decir, combinaba la observación de mitzvot, de preceptos, de la tradición, y paralelamente también el estudio académico. Por eso funda una escuela rabínica de judaísmo histórico en Breslau, llamado el Beit Midrash en Breslau, donde pone como requisito para recibirlo que los rabinos sean también doctor y rabino. Paralelamente en Frankfurt, por ejemplo, estaba otra personalidad que era el rabino Shimshon Raphael Hirsch, que era ortodoxo y que no aceptaba la escuela que traía el rabino Zaharías Frenkel. No sé tampoco hoy si viviera el rabino Zaharías Frenkel, si él estaría de acuerdo de lo o estaría diciendo que esta era su intención, porque podemos decir que la rama conservadora del judaísmo
hoy en día se inspira en la escuela del rabino Zaharías Frenkel y es él realmente el que trajo toda su teoría para la rama conservadora. ¿Qué ocurrió en la Noche de los Cristales? En la Noche de los Cristales se destruyó gran parte de las propiedades que pertenecían a la comunidad, se incendió la sinagoga, 151 hombres de la comunidad fueron encarcelados, al departamento de bomberos se les negó por completo el acceso hasta que no vieron totalmente la destrucción. Y no solamente eso, sino que también la remoción de las ruinas fue asignada a la comunidad. Desde la Noche de los Cristales hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad se redujo aproximadamente a 1.600 judíos. Durante la Shoah, durante el Holocausto, fueron transportados desde Dresde, enviados 12 transportes al este, a Theresienstadt, a los campos de exterminio, entre 1942 y 1944. Por lo tanto, si estamos hablando de 1938, la sinagoga en la Noche de los Cristales, en el pogromo de noviembre, tenía 100 años. La sinagoga también había una estrella de David, muy dorada. Esta estrella de David fue robada de la sinagoga junto con otros objetos muy valiosos, llevado por los miembros de la brigada de los bomberos que pidieron fundirlo. Pero uno de los miembros del cuerpo de bomberos, algo aparentemente le tocó aquí en el corazón, porque en un momento dado cuando salió de ahí de las ruinas, junto con él llevaba la estrella de David dorada en sus manos, sintió que algo especial tiene y lo esconde en su abrigo, se va a la casa de sus suegros que vivían en Dresde y le pide y le dice, le entrega la estrella de David y le pide que él lo guarde. El suegro también entiende que es algo sagrado lo que tiene aquí, porque y por lo tanto decide guardarlo y no utilizarlo. A tal punto que así corrobora que efectivamente era algo especial, ya que en los bombardeos de Dresde en 1945 por los aliados, su casa justamente no es dañada. Ahí entiende que realmente tiene con él algo sagrado. Por eso después de la guerra, la misma familia devuelve a los que sobrevivieron de la comunidad la estrella de David y es la única, en definitiva, el único objeto que queda de esta sinagoga. Por lo tanto, cuando nos preguntamos cuál es la luz que queda encendida, que podemos encender de la sinagoga de Dresde, no cabe duda que el rabino Zaharías Frenkel es uno de ellos, que la estrella dorada, por supuesto, también es una de estas luces, pero más aún de eso también, les quiero contar que en el archivo de Yad Vashem hay un cuaderno, se encontró un cuaderno también, que justamente viene de un cuaderno de alumnos, de una clase, de una escuela de Dresde, y cuando uno ojea el cuaderno, hay muchos dibujos de los alumnos. Uno de ellos es el dibujo que ustedes ven aquí frente a la vista, que es dibujado por uno de los niños, Mendel Goldberg, firmado aquí al fin, bajo la línea, lo ven en la página abajo, Mendel Goldberg. Y Mendel Goldberg dibuja el 21 de junio de 1938, en honor al centenario de la sinagoga, que se conmemoró con gran festividad, con participación de toda la comunidad, dibuja justamente la sinagoga Semper, o la sinagoga de Dresde. Gracias a esto podemos también ver cómo se la veía, cómo era. Pero no solamente dibuja la sinagoga y no solamente tenemos esto, sino que en otra de las páginas vamos a encontrar una lista de nombres de niños de la escuela, que aparentemente era una escuela sionista por la Maguen David, por la estrella de David que vemos dibujada, de los cuales aquellos niños que se iban, que emigraban sus familias en los años 30 de Alemania a otros países e inclusive a Israel, por eso vemos que también en hebreo escriben que nos encontremos pronto en nuestra tierra. Lamentablemente, buscando los nombres de los niños, no encontramos aquí el nombre de Mendel Goldberg, por lo tanto entendemos que no emigró. No sabemos tampoco cuál fue su destino, pero sí sabemos, o queremos suponer, o hay que suponer que aparentemente no sobrevivió. Pero este cuaderno, junto con el rabino Zaharías, junto con la estrella de David, no cabe duda que son las luces que hoy podríamos realmente encender y ver qué había en la sinagoga de Dresde. Y quisiéramos saber qué ocurre hoy para ver qué pasa. Cuando nos acercamos, vemos que donde está la sinagoga
donde estaba la sinagoga. Entre 1999 a 2001 se construyó un edificio nuevo, como el que ven aquí, impresionante, de una sinagoga, no lejos del sitio donde estaba la sinagoga histórica. Es una estructura cúbica, hay muchos que dicen que así se recuerda el primer templo. En la puerta de entrada, si pudiéramos ver y acercarnos, colocaron la estrella dorada de David, que fue salvada, el único objeto que se encuentra en la entrada, que fue el único objeto que sobrevivió, como diciendo, aquí había una comunidad, aquí había una sinagoga y nosotros seguimos recordándola. Frente a la sinagoga nueva, construyeron un centro de comunidad, centro comunitario judío, y en la zona entre ambos edificios tan modernos se plantó una arboleda, que realmente es donde estaba el sitio de la antigua sinagoga. Es decir, que nos vienen acá a demostrar, por un lado, lo nuevo, la nueva sinagoga, el centro comunitario, pero no se olvidaron de lo antiguo, sigue viviendo y sigue floreciendo por medio de estos árboles. Si bien vimos en Beuthen que la construcción de memoria fue un vacío, vemos ahora aquí, en Dresde, que realmente la construcción de memoria es combinación entre lo nuevo y lo viejo. Pero hay aquí algo que se sigue aún iluminando, que nos sigue hasta el día de hoy, iluminando de la comunidad y de la sinagoga de Dresde. Y vamos a ir a nuestra última visita, que será la sinagoga de Worms. En Worms, o Wormaisa, perdón, vamos a... Perdón. Worms, Wormaisa, un pueblo realmente llamado por los judíos Wormaisa, que forma parte de 3 comunidades muy conocidas en la historia del judaísmo ashkenazita, Speyer, Worms o Wormaisa, como dijimos, y Mainz o Magenza, que en la época de los cruzados han sufrido realmente muchísimos pogromos y destrucción y masacre. La leyenda que prevalecía realmente en Worms, en Wormaisa, decía que los primeros judíos llegaron aquí ya después de la destrucción del primer templo y vieron a Worms como una pequeña Jerusalén. La primera evidencia de un asentamiento judío es en este lugar está de la época romana, pero tenemos una evidencia bien clara a mediados del siglo X. Como dijimos también, durante la Edad Media, Worms fue una de las comunidades más importantes y más famosas de la comunidad del judaísmo ashkenazita. La sinagoga es una de las más antiguas de Alemania. Se estableció por primera vez en el año 1034. Se estimaba que tenía aproximadamente entre 160 a 230 lugares. En el 1175 pasa un refaccionamiento y en el 1624 inclusive se agrega una sala de Rashi, el famoso Rashi que hablamos al principio de nuestro encuentro, Rabbi Shlomo Yitzhaki, que en realidad ya había fallecido. Él nació en el 1040 y falleció en 1105, pero ¿por qué toma tan importancia esta sala que lleva inclusive su nombre? Ya que aproximadamente cuando tenía sus 20 años, Rashi viene a estudiar aquí. Rashi había nacido en Francia y viene a pasar aquí, a Worms, en esta academia talmúdica que era la cuna de los grandes rabinos del judaísmo ashkenazita en los siglos XI, XII, así como hablamos de la edad de oro en la época de Sefarad, con Maimónides, Nachmanides, Ibn Gabirol, Ibn Ezra, en realidad Abarbanel. Paralelamente, en el judaísmo ashkenazita, tenemos grandes sabios que venían más que nada en estas 3 comunidades ashkenazitas, de 3 comunidades de Wormaisa, Shum y Speiser y Magenza, aquí en Alemania. Uno de los grandes
grandes sabios que estudiaba y que enseñaba aquí era el rabino Yaakov Yakar, que fue maestro y rabino de Rashi. Rashi dejó así un sello tan importante, a tal punto que como hasta el día de hoy, a pesar de que la sinagoga fue construida antes que él vino aquí y fue también agregada a la sala en años que él no estuvo ya acá, sin embargo hasta el día de hoy se la conoce o como la sinagoga de Worms o como la sinagoga de Rashi. Como dijimos al principio, Worms, como las otras comunidades, sufrieron una severa destrucción y masacres durante las cruzadas, a tal punto que hasta el día de hoy, en la oración que se dice los sábados, el Shabbat, en el judaísmo ashkenazí, hay una plegaria en memoria a estas tres comunidades. Pero unos años después, la comunidad fue restaurada, continuó siendo siempre un centro de Torá, de Biblia y de sabiduría. A tal punto floreció que en la época de la emancipación los judíos de Worms recibieron igualdad de derechos y en 1848 uno de los miembros de la comunidad, Ferdinand Eberstadt, fue nombrado alcalde de Worms. Cuando los nazis llegan al poder, vivían en la ciudad de Worms aproximadamente 1.144 judíos. Muchos de ellos se fueron rápidamente, especialmente después del pogromo de noviembre, de la Kristallnacht. Durante el Holocausto, durante la Shoah, 485 judíos de la comunidad fueron exterminados. ¿Cuál es la luz que podemos ver y que sigue encendida de esta comunidad, de esta sinagoga? Quisiera mostrarles y compartir con ustedes que uno de los tesoros más interesantes y más importantes que podemos conectar o relacionar con la comunidad de Worms. Y este es el Mahzor Wormaiza, el Sidur, el libro de oraciones, que en realidad tiene 2 volúmenes, donde se contiene las oraciones, las plegarias de todos los días del año y también de las festividades. En realidad, este Mahzor, este libro, este Sidur, fue escrito en 1272, pero en la comunidad de Würzburg, no en Worms. Pero poco más de 25 años después, en el 1298, la comunidad de Würzburg fue gravemente dañada, masacrada por disturbios y pogromos y persecuciones contra los judíos, y es así que llega el libro de Worms, el Mahzor de Worms, el libro de Würzburg, perdón, a Worms. La comunidad encantada cuando lo recibe, los cantores litúrgicos de la sinagoga, los rabinos emocionados por recibir tan grande tesoro, que se conocían como que era un gran tesoro en las comunidades ashkenazita, comienzan también a agregar dibujos y agregar acotaciones. En la página donde ven frente a ustedes en la pantalla, por ejemplo, en este dibujo que ya existía de la oración del Día del Perdón de Yom Kippur, agregan a los costados como las murallas de Jerusalén, una forma más de atestiguar que realmente sentían que Worms era la pequeña Jerusalén. Van agregando también distintas acotaciones, pero es uno de los, escriben costumbres de lo que se acostumbraban en estas comunidades ashkenazitas. También el famoso encargado de la sinagoga, Rev Yuspes Shemesh, en el siglo XVII, también escribe muchísimas costumbres y acotaciones para que hasta el día de hoy nos ayudan a estudiar, investigar y aprender qué acostumbraban en estas comunidades. Era tan importante este libro que fue utilizado hasta el siglo XIX, y ahí ya de tanto deterioro que tenía, lo colocaron en el archivo de la comunidad. Otra de las cosas interesantes que podemos ver en una de las páginas de este libro es que en una de las palabras de las oraciones está escrito, agregado, ustedes no sé si lo pueden apreciar desde lejos en la pantalla, palabras, que es la primera frase que tenemos como testimonio del Yiddish alemán, del Yiddish antiguo, y que lo que implica aquí, lo que escribió aquel que agregó estas palabras en esta página, es el que dice que recibirá una bendición a aquella persona que pueda cargar este libro a la sinagoga. Es decir, que aquel que escribió estas palabras, que debe ser que alguien que lo pasó de Würzburg a Worms, entendía qué tan pesado era este libro, que aquella persona que necesitaba cargarlo tenía necesidad también de recibir aparentemente una bendición.
cuando hablamos del Worms en la noche de los cristales, tenemos que hablar y decir que Bemet durante muchísimos años la Academia Talmúdica y el Beit Midrash de Worms permaneció en pie. Sin embargo, en la Kristallnacht, en el programa que estamos hablando, el 9-10 de noviembre de 1938, fue quemada, fue saqueada. Muchos de los ciudadanos de la ciudad trataron de oponerse a las acciones de los nazis, pero no lo lograron. Y lo interesante es que tenemos un testimonio, un audio testimonio del rabino Helmut Frank, que era el rabino de la comunidad, el día antes, y sobrevivió, y dio este testimonio en el 1945 cuando termina la guerra. El día anterior del pogromo de la Kristallnacht, recibió un teléfono, él cuenta en este testimonio, que recibe un teléfono de uno de los miembros de la dirección de la comunidad diciéndole, rabino, los rumores dicen que mañana va a ocurrir algo muy tremendo, algo muy raro con las sinagogas, con los libros de la Biblia, con los libros, los rollos de la Biblia que hay dentro de las sinagogas. Pero el rabino dice, no puede ser, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Empezar a sacar todos los libros. Por lo tanto, no hace nada. A las 6 de la mañana del 10 de noviembre recibe ya un teléfono diciendo y entiende que se está quemando la sinagoga. Junto con otros 4 miembros de la comunidad, agarra su bicicleta, corre a la sinagoga, empiezan ellos mismos a apagar el fuego. El daño fue menor, no tan grande, pero los nazis vienen y lo arrestan. Y unas horas más tarde comienzan a incendiarlo nuevamente la sinagoga y los edificios también contiguos. Por lo tanto, no pueden salvar, aunque no lograron incendiarla ni destruirla totalmente. Muchos de los judíos fueron arrestados, enviados a campos de concentración, y lo interesante es que a pesar del gran alboroto y de la destrucción que había también algunos nazis que eran conscientes del valor y del archivo que había en esta comunidad, y según se sabe, hubo una orden de arriba que decidió y determinó que el archivo comunitario que estaba cerca de la sinagoga no debía sufrir daños y que su contenido fuera trasladado a la sede de la Gestapo de Darmstadt. Me imagino que ustedes querrán saber cuál fue el destino del Mahzor, del libro, del famoso libro del Vermaisa de Worms, que era parte, por supuesto, en este momento de los archivos de la comunidad. Una de las personas que quedó muy conmocionada y sorprendida por la destrucción y por toda la devastación y por toda la masacre que aquí ocurrió, fue Friedrich Eilret, que era archivista de la ciudad de Worms. En 1943, la Gestapo lo invita a Eilret, era muy conocido como investigador, y como investigador de manuscritos y de tesoros y de archivos, y le pide que venga a la sede de la Gestapo de Darmstadt y que ahí trate de valorar cuál es el valor numérico de cada una de las obras y de los tesoros que tiene el archivo. Cuando él llega, Eilret, a la sede de la Gestapo de Darmstadt, él descubre que hay gran parte de los archivos de la comunidad judía de Worms, y entre ellos el Mahzor, el libro, el Sidur de Worms. Corre un gran riesgo, realmente, pero decide tomarlo y trasladarlo y guardarlo en la torre de una de las catedrales de Worms. Cuando la Gestapo le pregunta cómo es que saca los manuscritos de donde está ahí en la sede de la Gestapo, él responde que necesita más luz, que no le sirve la luz que tiene en ese momento, que necesita más luz para poder traducir. Y es así que él, corriendo un gran riesgo, va y los esconde en la torre de la catedral de Worms. Con la ocupación de los aliados en marzo de 1945, Eilret informa al comandante del ejército en la ciudad que el Mahzor de Worms, que el libro de Worms está en la torre de la catedral. Unos días más tarde, 2 oficiales de Estados Unidos de América se presentan frente a él con una orden del comandante militar de la ciudad que les autoriza a recibir la obra para trasladarla al Museo Judío de Nueva York. Pero Eilret se niega totalmente a sacarlo de la catedral. Él dice, no, yo corrí tantos riesgos, esto pertenece a Worms. Comienzan así a partir del 46 pleitos de entre los
los comunitarios de Worms, entre Eilred, entre también delegados de la comunidad de Magense, que eran los encargados de los certificados y manuscritos a custodia de Worms, y también empiezan a pedirle y exigirle, cada uno lo quería llevar a su lugar. Eilred no está dispuesto a entregarlo. En el 54 también, una vez que ya después, no se olviden que ya en el 48 también está el Estado de Israel, y también Jerusalén, el Estado de Israel, también dicen, si hay algo que sobrevivió al Holocausto, corresponde que llegue a Jerusalén. La CLAIMS, la conferencia de reclamos para los supervivientes del Holocausto, también viene y dice, tenemos derecho nosotros a recibir parte de las cosas que pertenecían a las comunidades judías. Es así que finalmente el Tribunal de Alemania logra también llegar a un acuerdo el 2 de octubre de 1956 entre el gobierno de Israel, el gobierno de la República de Alemania Occidental, el gobierno también del municipio de Worms, del cual también se compromete a conservar en el museo o en el archivo municipal los certificados que permanezcan en su poder. Se comprometen también a reconstruir, a restaurar lo que quedó, la antigua sinagoga, y a trasladar los 2 volúmenes del Mahzor, del libro, del Sidur de Worms, a la Escuela Nacional Universitaria de Jerusalén. Y el 14 de marzo de 1957, el Mahzor, el libro, fue entregado a un representante del gobierno de Israel, traído así a Jerusalén, y hasta el día de hoy está en la Biblioteca Nacional de Jerusalén, donde ustedes podrían, hoy en día también en el sitio de la Biblioteca Nacional de Jerusalén, se puede entrar y ver realmente todo lo que vemos, todo lo que se ve en las páginas de este gran, damos crédito a la Biblioteca Nacional, y podrán ver realmente ahí también lo que se ve en el libro de Worms, en el famoso Mahzor de Worms, que creo que es una de las grandes luces encendidas en esta sinagoga. Que si hablamos de las luces de la sinagoga de Worms, por supuesto, vamos a decir Rashi, la gran personalidad que, como les dije, hasta el día de hoy se sigue estudiando y interpretando la Biblia y el Talmud con las explicaciones de Rashi, y no cabe duda que el libro de Worms, el Mahzor famoso de Worms, también es parte de lo que es las luces que quedan de esta sinagoga. Y si queremos ver qué hay hoy, trataremos de acercarnos. Es uno de los pocos lugares que Google Earth nos permite entrar adentro. Entrando adentro de la sinagoga podemos admirar la simpleza, la modestidad, lo simple que es esta sinagoga. Hasta el de hoy está restaurada, hoy está bien, la vemos aquí, tan simple y tan llena de, creo, de algo muy, muy sagrado, que inclusive por medio de la pantalla, yo por lo menos lo podemos percibir. Inclusive también si salimos de la sinagoga, vemos el edificio, cómo está preservado desde 1961 junto con la UNESCO, ya que la UNESCO lo declaró patrimonio nacional también. Es tan importante que vemos que hay todavía, se reservan, se guardan también escritos originales en hebreo también aquí, de lo que era el edificio, lo podemos también ver aquí. También, como así también se construyó y se agregó un memorial para Rashi, a Rashi, el gran sabio que aquí estudió y que aquí dejó este sello tan importante. Creo que aquí vemos la diferencia de la construcción de memoria de los eslabones diferentes que vimos hasta ahora, comenzando en Boiten, que fue un vacío, construcción de memoria y no hay nada, una lápida. Pasamos por Dresde, donde se combina, donde hay un diálogo entre lo nuevo y lo viejo y lo antiguo. Y llegamos aquí a la construcción de memoria en Worms, que creo que es algo del eslabón más alto que podemos llegar, que quizás es justamente lo que Rashi quería decirnos cuando decía, pidan misericordia para tratar de volver al estado original. Es este edificio que se logró preservar como el original. Y si estamos ya terminando nuestro paseo virtual, volveremos cada uno de nosotros a aterrizar a nuestro lugar de donde estamos parados y, wow, en las luces
el sol aquí me está dando. Si me permiten un minuto, voy a cerrar las persianas para que no moleste el sol. Perdón, estoy aquí de nuevo con ustedes. Creo que en este rato que estuvimos volando, relatamos historias, visitamos sinagogas, espero que algo les haya podido renovar, agregar, pero justamente así como comenzamos con Rashi y terminamos con Rashi, creo que es un momento que dejamos en este momento su sinagoga, la sinagoga de Worms. Creo que sus palabras de la tristeza que nos dijo, de recordar, de la memoria, y a la vez el rezar por la renovación, trajeron mucho impacto en el mundo entero. La destrucción de la sinagoga en el 1938 de Worms, de Rashi, fue algo que impactó y conmovió a todo el mundo. La gente que se había emigrado de Alemania, de Worms, y que había ido a diferentes lugares del mundo, leían en los periódicos lo que había ocurrido en la noche de los cristales y no lo podían creer. Muchos de ellos volvían a Worms en el 38 para hacer algo. Uno de ellos, justamente, Max Guggenheim, quien emigró de Worms, de Alemania, a Argentina en 1934, relata en sus memorias, que la escribió en un libro llamado Jewish Story of Worms, escrito por Neil Romer. En su capítulo que escribe Max Guggenheim, él relata que vuelve a Worms, recoge con el dolor que sintió cuando vio la destrucción de su sinagoga varias piedras, recoge también las llaves de la sinagoga y dice el Kadish, la plegaria fúnebre que decimos en la tradición judía por última vez. Y escribe en sus memorias: dejé el lugar sagrado, la ciudad donde nací y donde mi familia y mis antecedentes habían vivido 400 años. Posteriormente se cuenta, relata Guggenheim, que lleva las llaves de la sinagoga a la Academia de Arte de Betzalel de Jerusalén y les pide que si alguna vez se reconstruye la sinagoga de Worms, por favor que traigan a la comunidad de Worms las llaves. Quiero confesarles, en Yad Vashem, ya varios años que estamos haciendo este proyecto de encendiendo las luces y de contando y relatando y visitando estas sinagogas, los investigadores de Yad Vashem intentaron encontrar esas llaves. Se dirigieron a la Academia de Betzalel, se dirigieron al Museo de Israel, porque hubo una época que pasaron los objetos de la Academia de Betzalel al Museo de Israel cuando estaba en restauración. Nadie sabe nada de estas llaves. Creo que no sabemos si existía o no, aunque Max Guggenheim lo escribe en sus memorias, pero lo importante es justamente el mensaje que él nos quiere transmitir. El mensaje de construir memoria, de seguir viendo, de transmitir las llaves, que es algo simbólico, o transmitir esa luz, esa historia de generación en generación. Y creo que es lo que tratamos también de hacer hoy aquí, en nosotros, tratar de ver lo que ocurre con la memoria cuando hicimos un paseo, como dijimos antes, en Boyden, el vacío, en Dresde, lo nuevo, lo viejo, en Worms, llegando a Worms, donde preservan también hasta el día de hoy la sinagoga. Y cuando estuve leyendo las palabras de Guggenheim, de Max Guggenheim, que escribió y que dijo y que trató y dice, donde yo estuve y hoy ya no hay, se me vinieron a la memoria también unas palabras que escribió Abba Kovner en un libro llamado Retrasar el desgarro. Abba Kovner, que nosotros lo conocemos como el gran partisano de Vilna, que se escapó a los bosques para salvar él y para salvar a tantos otros judíos, que llegó a Israel, se salvó con otros jóvenes, que se convirtió aquí en militar, luego en un gran estudioso, en escritor, en periodista, en gran educador, y que él en sus últimos años, en los años 80, fines de los 80, en una de sus entrevistas en la televisión israelí, él dice que no sabe cómo lo van a recordar y qué es mejor, si recordarlo como el gran héroe partisano que se salvó y salvó, o como aquel hijo que traicionó a su madre, a quien dejó en el gueto de Vilna porque no pudo llevarla a los bosques. Pero en este párrafo que él permítanme leerles unas líneas que escribió en este libro. Y con esto creo que vamos a terminar. Esto es lo que mi hijo, que nació durante el levantamiento del Estado de Israel, me dijo un día. Papá, me gustaría viajar contigo a Vilnius en algún momento y que me muestres el lugar donde sucedieron los hechos. Mi hijo se sorprendió
cuando le dije, ya no hay un lugar así. Hoy en día en mi casa hay extraños que yo ya no los conozco. La escuela donde estudié el hebreo, es una leñera. El gueto fue arado. No hay rastro del seminario del gran rabino Gaón de Vilna. Las calles judías se convirtieron en parques infantiles y jardines públicos. Él sigue escribiendo, relatando y termina. Y hasta que todas nuestras antiguas oraciones se desvanezcan de nuestra memoria, relatemos a nuestros hijos el hecho tal como fue, porque los de mi generación sabemos cómo contarlo. Creo que es esto quizás en resumen lo que estamos haciendo hoy gracias a Centro Sefarat. Teniendo otra vez un nuevo compromiso nosotros, de seguir transmitiendo, de decirles a las víctimas del Holocausto y a los supervivientes, vuestra voz es todavía oída. Transmitir las luces que dentro de esa gran oscuridad que ocurrió en esa etapa de la historia, tratar de buscar esa chispita de la luz, que sí se estaba encendida, sí es una persona, un personaje, la historia personal, el objeto, la estrella de David, el cuaderno de Mendel Goldberg con los niños de Dresde, o el libro de Worms que vimos recién, o cada una de las luces que podemos encontrar en alguna historia de las sinagogas o de las comunidades, y seguir encendiéndola de generación en generación. Quizás así vamos a llegar con la gran esperanza y nuestro compromiso que esas luces no vuelvan a ser apagadas. Gracias y shalom. Muchísimas gracias por esta conferencia tan... Yo creo que sí que ha arrojado mucha luz al ámbito de la memoria, como dices, y has situado la importancia de la construcción de la memoria en su lugar, que tan importante es, además, hoy en día, precisamente. Me gustaría hacerte alguna pregunta relacionada con la memoria también. Como sabes, también España forma parte, igual que Israel y otros países de la Unión Europea, forma parte de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, donde se trabaja, ¿no?, en precisamente esto, en la preservación de la memoria y la preservación de los hechos históricos, preservación de la memoria y de los lugares de memoria, ¿no? Entonces es algo muy importante que España como gobierno también forma parte de este compromiso. Los estados forman parte, más de 25 países y organizaciones forman parte de este compromiso de preservación de la memoria y de construcción de la memoria. Entonces, aquí nos has dibujado también un poco el porqué de esa memoria, ¿no? O sea, todo ese mundo desaparecido, tanto en Europa, por ejemplo, en la que ya en 1938, pero incluso antes, ya vemos que está desapareciendo todo ese mundo de riqueza cultural, intelectual, social, ¿no?, de las comunidades judías que van a desaparecer, ¿no? Y entonces esos pequeños atisbos de preservación, de arriesgando su vida. Y interesante, como has dicho, cómo unos han trabajado para preservar esa memoria y entonces han construido en el lugar memoriales o reconstrucción, y otros no. Hay muchos lugares que no están señalizados en Europa y en otros lugares. Entonces, también en España es importante desde cada país cómo preservamos esa memoria y qué lugar le damos, ¿no? Entonces, mi pregunta es ya un poco más general. ¿Por qué la importancia de la memoria del Holocausto y, por ejemplo, el pogromo ahora mismo de noviembre, que no fue el primero ni el último, desgraciadamente? Los pogromos, que son revueltas contra los judíos, vienen de lejos y vienen con un odio al judío que ya se arrastra. Yo siempre digo, ¿no?, que, por ejemplo, aquí en Madrid hubo un pogromo en 1391 donde se quemaron sinagogas y donde asesinaron judíos. Madrid, 1391, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene universal, en valores universales, qué importancia tiene para todo el mundo? Porque aquí parece, también hay personas que pueden pensar que la memoria, en este caso la memoria judía, que es solamente algo que puede interesar solo a las comunidades judías, o por qué es importante y por qué España y otros países están trabajando esa memoria del Holocausto, de la Shoah. Por ejemplo, nosotros en la enseñanza
y también a nivel gubernamental, porque es importante para todo el mundo, o sea, de una forma transversal y universal. Estoy totalmente de acuerdo con una pregunta muy, muy amplia que has dado. Voy a tratar de resumir de todas maneras, pero una de las grandes preguntas en general, no solamente en la parte universal, sino también en la parte nacional del pueblo judío, es una de las grandes preguntas que todo el tiempo nos hacemos siempre, si aún tenemos que preservar la memoria, si todavía tenemos que seguir transmitiendo la Shoah, si tiene relevancia la Shoah para eso. Y dentro de esta pregunta, por supuesto, la parte universal. Y a ambas tengo la respuesta positiva por ahora. Y ahora voy a explicar a qué me refiero. Una de las notas, y los egresados, los graduados de Yad Vashem también lo saben exactamente, saben que nuestra filosofía, nuestra forma de perspectiva de cómo transmitir la Shoah, es que la parte que nosotros queremos transmitir tiene dos fases, la fase nacional, la parte particular del pueblo judío, porque no cabe duda que es parte de la historia del pueblo judío específicamente, y por lo tanto la tenemos que seguir recordando. Como dijo Elie Wiesel, si todas las víctimas, no todas las víctimas fueron judíos, pero sí todos los judíos fueron víctimas. Entonces, por lo tanto, es nuestra obligación del pueblo judío seguir educando y enseñando a nuestros alumnos sobre la historia de su pueblo y sobre la Shoah. Pero paralelamente a eso, encontramos dentro de este tema muchos valores que dejan de ser solamente propiedad y particulares del pueblo judío, sino que son generales, universales, humanos, como el hecho de respetar uno al otro, como el hecho de que si no somos todos iguales, podemos aceptar, escuchar uno al otro, como los derechos humanos, como la igualdad social, como el asunto de democracia, valores democráticos, valores de respeto. Y creo que cuando uno trata de enseñar estos valores a partir de la Shoah, a partir de lo que ocurrió en la Shoah, podemos ver que todavía tiene esta importancia, porque todavía aún, a pesar que después, como vos también dijiste, siguen los pogromos, pero no solamente el pueblo judío, sino que fíjense que después, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el gran grito que salió del mundo y de todas partes del mundo, desde las Naciones Unidas, desde diferentes delegados, de las manifestaciones que había en los países, diferentes países, fue siempre never again, nunca más. Y sin embargo sabemos que a pesar de todo, desde el Holocausto y hasta el día de hoy, hubo más de 25 genocidios en el mundo. Quiere decir que ¿dónde estamos nosotros como educadores? ¿Y dónde estamos nosotros como personas? Y creo que por eso, si nosotros cada vez, aunque no veamos enseguida hoy el resultado, pero si sembramos la semillita de las pequeñas luces, de verlo el humano, de buscar lo positivo por medio del tema tan oscuro que es la Shoah, que es el Holocausto, de ver al ser humano, de buscar en la parte buena del ser humano y de tratar de encontrar cómo trataban, inclusive fíjense, por ejemplo, la parte de los justos de las naciones. Los justos de las naciones es uno de los grandes temas que nos puede ayudar a que justamente a demostrar que no eran judíos y se arriesgaron tanto en sus vidas, en peligro de vida, para poder salvar a un judío. ¿Por qué? Porque querían seguir siendo humanos, porque veían que el ser humano no tiene nada que ver con religión, con ideas políticas, con color de piel, sino tiene que ver con el respeto uno al otro, con la paciencia, con la tolerancia, que tanto nosotros, cada uno en su rubro, en su parte, como quiere educar. Y cada uno, por supuesto, lo va a llevar en base a los valores humanos, pero nosotros como padres, como docentes, como educadores, como partes de una comunidad y como partes de una sociedad, tenemos que tratar de seguir inculcando, transmitiendo la parte universal justamente por medio de distintos temas. Y si elegimos el tema del Holocausto, es un tema que nos puede ayudar muchísimo a transmitir estos valores tan universales e importantes, como dijimos, de respeto, tolerancia, democracia. Podemos seguir la lista, tantos grandes más, y saber que uno tiene que amar al otro, no el amor que sabemos diferenciar cuando es el amor entre una pareja o el amor de un hijo o padre, sino el amor al ser humano, el respeto al ser humano por ser humano. Y por lo tanto, creo que esto,
Sí, comenzó todavía antes del 38, ya lo sabemos también, pero el pogromo que dio el año crucial, en el año 38 fue el año crucial que dio hasta ese momento también ya todavía no atacaban personalmente a la gente, sino más bien a los bienes, y de aquí ya comenzó todo más a derrumbarse hasta donde sabemos que terminaban quemando en los crematorios a las personas. Creo que más que nunca y hoy en día más que nunca aún todavía nos viene como a demostrar una vez más que aún no hemos terminado nuestra tarea, aún no hemos terminado con nuestra función y que tenemos que seguir encendiendo las luces para unas mejores generaciones. Vale, y una pregunta más, esta es una pregunta un poco más de actualidad. Hace poco una profesora de Yad Vashem escribió un artículo, a mí me pareció muy propicio, muy interesante, sobre la actualidad, lo que ha ocurrido con el ataque del grupo terrorista Hamas a los kibutzim, donde han sido asesinadas más de 1.300 personas y hay secuestradas más de 239 personas, israelíes, bueno, y de muchas nacionalidades ahora mismo en la Franja de Gaza. ¿Cómo ha percibido, no? Era muy interesante porque ella decía la conexión del trauma de la Shoah y del trauma de estos pogromos y de lo que luego ocurrió en la Shoah, cómo ahora a la sociedad israelí, ¿no? Cómo ha conectado en muchos casos con ese trauma, lo que ha ocurrido ahora, ¿no? Por ese odio, cómo se ha ido asesinando con el grito de muerte a los judíos, ese odio al judío, más allá de lo que pueda ocurrir, lo que ocurrió realmente y de la forma que ocurrió, cómo ha conectado con el trauma de la Shoah a muchas personas en Israel que lo tienen ahí de generación en generación y que es parte de su vida y es parte de su historia y su identidad, ¿no? Entonces, que eso está ahí y eso está también ocurriendo, ¿no? Y me acordaba, por ejemplo, también del ayer en Dagestán, en el sur de Rusia. También ha habido un pequeño pogromo, digamos, es una revuelta contra judíos donde se ha quemado una sinagoga, donde se ha ido también muerta a los judíos en un aeropuerto y se les ha intentado atacar, sí, y han ido buscando judíos, también israelíes, pero también decían judíos, ¿no? Entonces, ¿cómo conecta con esa memoria ahora mismo en Israel lo que ha ocurrido? Bueno, primero, todo lo que estamos viendo, en definitiva, nos demuestra que el antisemitismo existe todavía, que hoy tenemos antisemitismo en el mundo y está cada vez más brotando. Nosotros sabemos, al superviviente puede ser que le trae muchísimas memorias tremendas respecto de la Shoah, pero desde el punto de vista de Shoah, nosotros decimos siempre Shoah fue Shoah. Shoah es algo, tanto el profesor Yehuda Bauer dijo que a pesar de que al principio hablaba de la unicidad de la Shoah, luego años después todos sabemos que determina que estamos hablando de un acontecimiento sin precedentes, que decir que no ocurrió antes de la Shoah, pero que por lo tanto puede ocurrir después de la Shoah, sí, y es por eso que tanto en Israel como en el mundo entero el judaísmo está todo el tiempo siempre despierto y viendo y ocurriendo cuáles son los procesos que pasan en el mundo con Irán, con todo lo que está viendo, para que no ocurra una segunda Shoah. Los acontecimientos tan terribles que han ocurrido con la masacre del 7 de octubre de pasado, no cabe duda que no fue Shoah. Lamentablemente, 1.400 personas por ahora sabemos que han sido exterminadas brutalmente, raptadas, como dijiste, ya sabemos 239, una masacre, pero no podemos decir que es una Shoah, podemos decir que es una masacre, quizás hay símbolos, siempre, si se acuerdan los educadores también, cuando hablamos de antisemitismo de hoy, lo que siempre pedimos es que revisen si hay características, si hay lenguaje, si hay determinadas cosas que nos van a recordar partes del antisemitismo clásico, parte del antisemitismo moderno, y es aquí donde sí hay, lamentablemente, claro que a la memoria vienen cosas terribles, pero aún todavía nosotros tenemos que saber dónde ponemos el tema Shoah como tema Shoah, y todos los acontecimientos estos, de ninguna manera no dejar de darles la gran importancia lamentablemente que tienen que darse,
porque no podemos saber, o sea, sabemos lo que pasó en el 33, en el 38, 35 las leyes de Nuremberg, en el 38 el pogromo, y estoy segura que los judíos de Alemania del 38, que les quemaron las sinagogas, que murieron 91 judíos, que fueron llevados al campo de concentración 30.000, no hubieran creído que iban a seguir el tema, el proceso. Habrán dicho, ¿qué más va a pasar? Más de esto ya no va a pasar. Es por eso que sí, la masacre del 7 de octubre es una alerta bien, bien grande, pero no podemos decir que es Shoah. Shoah todavía nosotros tenemos que respetar lo que es Shoah en la historia del pueblo judío y en la historia de la humanidad. Pues muchas gracias por clarificar, por aportar tanta luz, ¿no?, a la memoria, a esa construcción de la memoria tan importante. Muchísimas gracias, Haya, y esperamos tenerte pronto de nuevo con nosotros en nuestro canal de YouTube. Gracias también a las personas que nos han seguido, que nos van a ver en esta grabación, tanto en este canal como en redes sociales. Y bueno, muchas gracias y nos vemos pronto, Haya. Gracias a ustedes nuevamente. Muchísimas gracias y leitraot. Shalom. Hasta pronto. Shalom. Hasta pronto.